La frase me cayó encima como una puerta que se cierra sin hacer ruido. No me importa ni tú ni la abuela. Arréglate. No hubo insultos creativos, no hubo grandes gritos, ni siquiera una discusión larga que me permitiera creer que era un calentón. Fue eso. Seco, definitivo, como si lo hubiera ensayado. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando el borde de la mesa de la cocina. El reloj marcaba las 7:18. En el piso de mi madre, al otro lado de la ciudad, la calefacción llevaba semanas fallando y ella se envolvía en una manta como si se estuviera escondiendo del frío. A las 9 tenía cita con el cardiólogo y, a esa edad, cita no significa rutina, significa no lo dejes pasar. Mi coche seguía en el taller por cuarto día. Lo había dejado por una avería tonta que acabó siendo un problema serio. En otra época lo habría resuelto con un taxi y listo, pero la realidad, cuando vives de una pensión ajustada, es más terca, empiezas a hacer cuentas antes de tomar decisiones. Y yo ya estaba haciendo cuentas desde antes de colgar. No le contesté nada inteligente. No le dije cómo puedes. No le eché en cara nada, solo escuché mi propia voz, sorprendentemente calma, decir, entiendo, hija. Y colgué. Lo que me asustó no fue su frase, fue la calma. Esa calma que llega cuando algo, por dentro, deja de resistirse. Me llamo Julián. Tengo 69 años. Soy viudo desde hace 6. Durante más de 3 décadas trabajé en administración en una entidad pública, llevando presupuestos y contratos. No era un puesto de poder, pero sí un lugar desde el que aprendes dos cosas, que todo deja rastro, y que las mentiras se sostienen mientras nadie mire los papeles. Mi madre se llama Adela. 84 años. Sigue siendo más lúcida que mucha gente de 40. Tiene esa serenidad que no se aprende, te la impone el tiempo. Y, sin embargo, su cuerpo ya no responde con la misma lealtad. Lleva años con el corazón frágil, con episodios de falta de aire que aparecen como tormentas pequeñas. La primera vez que la vi ponerse pálida y llevarse la mano al pecho, sentí un miedo tan físico que todavía lo recuerdo en los dedos. Mi hija se llama Sofía. 35 años. Tiene un hijo, Bruno, de 9. Sofía trabaja, o dice que trabaja, en ventas para una empresa de entretenimiento, que es una manera elegante de no explicar demasiado. Siempre está por cerrar algo, siempre a punto de. En su casa nunca falta un móvil nuevo, pero sí faltan cosas más básicas, como el alquiler a tiempo o un frigorífico que no haga ruidos raros. No siempre fue así. O quizás yo no lo vi. Esa mañana en la que me dijo que no le importábamos, yo no estaba llamando para pedirle un favor caprichoso. No era me quedé sin coche, préstame el tuyo porque me da pereza caminar. Era un necesito llevar a tu abuela al hospital con la urgencia pegada a la garganta. Marqué su número convencido de que, aunque estuviera molesta conmigo por cualquier tontería, esa palabra, hospital, la iba a colocar donde debía. Contestó al quinto tono. ¿Qué pasa ahora? En su ahora ya venía la historia de los últimos años, la sensación de que mi presencia era una interrupción. Le expliqué lo de la cita, lo del coche en el taller, la necesidad de mover a mi madre con tiempo. No pedí el coche para mí. Pedí el coche para Adela. No puedo, dijo enseguida. Sofía, es por la abuela. Ya lo he oído. Su voz estaba rara, como si estuviera con gente. Como si estuviera cuidando el tono para que la escena no la delatara delante de otros. Tengo cosas que hacer, papá, añadió. No me puedes pedir que pare mi vida por vosotros. Esa frase, parar mi vida, me apretó algo por dentro. Como si llevar a una mujer mayor al cardiólogo fuera un capricho que compite con su agenda. Le recordé, sin intención de chantaje, una imagen que a veces me persigue, Sofía con 12 años, doblada de dolor en el asiento trasero, y yo conduciendo demasiado rápido porque el médico dijo si es apendicitis, no esperéis. Le recordé a su madre, Marta, con los ojos rojos, sujetándole la mano. Le recordé que esa noche yo no pensé si me venía bien. Eso fue hace 1000 años, me cortó. No puedes vivir de recuerdos. Y entonces soltó lo que me dejó helado. Mira, papá. No me importa ni tú ni la abuela. Arréglate.
Hubo una pausa pequeña, como si esperara que yo reaccionara con un grito. Tal vez quería eso, un conflicto claro, un motivo para ponerse en el papel de víctima. Yo respiré. No porque fuera mejor persona, sino porque me di cuenta de que discutir no iba a devolverme nada. Lo que estaba escuchando no era un mal día. Era una postura. Entiendo, dije. Y colgué. Me quedé un segundo mirando la pantalla apagada. Luego miré la lista de tareas del día, llamar al taller, confirmar la cita, preparar la carpeta con los informes médicos de mi madre, buscar una solución para llegar al hospital. Lo hice todo como un autómata. El vecino del tercero, Tomás, un hombre que siempre lleva el periódico bajo el brazo, se ofreció a llevarnos. Cuando le expliqué lo del coche, no hizo preguntas. Solo dijo: subid, que llegamos bien. Durante el trayecto, mi madre miraba por la ventana como si estuviera contando árboles. A veces la gente mayor finge no ver ciertas cosas para protegerte. O para protegerse. ¿Ha sido Sofía? Preguntó, sin girar la cabeza. Asentí. No quería hablar. Sentía que, si abría la boca, me iba a salir algo que no podía guardar después. Mi madre apretó los labios. No en enfado, en tristeza. Los hijos rompen de una manera que nadie más sabe, murmuró. Y aún así, uno se levanta y les sigue queriendo. No por lo que hacen. Por lo que son. Yo la escuché, pero algo en mí se había movido. No era odio. Era otra cosa, una claridad fría, como cuando al fin aceptas un diagnóstico que llevabas meses negando. En el hospital, todo fue lo de siempre, pasillos con olor a desinfectante, sillas incómodas, gente mirando pantallas. A mi madre le hicieron pruebas y el cardiólogo habló de ajustar medicación, de vigilar ciertos síntomas. Nada dramático, pero suficiente para justificar cada minuto de prisa que yo llevaba dentro. Mientras esperábamos, mi móvil vibró. Un mensaje de Sofía. Necesito 200 hoy. No me falles. Ni una palabra sobre su abuela. Ni un cómo está. Solo dinero. Lo leí y sentí un cansancio pesado, como si de repente me hubiera puesto una mochila que no sabía que llevaba. Esa tarde, ya en casa de mi madre, la ayudé a acomodarse. Le preparé una sopa sencilla. Le dejé los medicamentos ordenados en una cajita con los días de la semana, aunque ella no lo necesita, lo hago para sentir que tengo control sobre algo. Cuando volví a mi piso, no puse la televisión. No me senté a distraerme. Abrí el portátil. En otro tiempo, yo habría escrito un mensaje largo. Habría intentado explicar. Hija, me duele lo que dijiste. Hija, la abuela está enferma. Hija, por favor. No escribí nada. Abrí la banca online. Lo primero que vi fue el saldo. Bajísimo. Lo segundo, el historial de movimientos. Y allí, en una lista de números y fechas, estaba mi vida de los últimos años con Sofía. Transferencia, 150 en noviembre, cole del niño. Transferencia, 300 en diciembre, luz y agua, me cortan. Transferencia, 500 en enero, urgente, el casero. Transferencia, 250 en febrero, médico, no preguntes. Transferencia, 400 en marzo, solo este mes. Y así. No eran cantidades gigantes, pero se repetían con una constancia que, vista en pantalla, daba vergüenza. Había semanas en las que yo sobrevivía con lo mínimo mientras ella, según sus redes, se daba un gustito en restaurantes, se compraba ropa, subía fotos con copas brillantes. Hasta ese día yo había evitado mirar el patrón completo. Me decía que era ayuda. Que una mano. Que es mi hija. Pero en una tabla de movimientos bancarios, la palabra hija no explica nada. Solo se ven entradas y salidas. Busqué más atrás. 1 año. 2. Encontré lo que ya intuía pero no quería confirmar, durante mucho tiempo, mi cuenta había sido su colchón. Y entonces recordé algo que me dijo una vecina, Paula, semanas antes, casi como un comentario casual en el ascensor. Julián,
He visto a tu hija varias veces por la zona del bingo. Igual no es ella, pero se parece. Yo, como un idiota orgulloso, lo defendí. No, no. Sofía no es de esas cosas. Esa noche, con la lista de transferencias delante, el comentario dejó de ser un igual. Empezó a ser una pieza que encaja. Seguí tirando del hilo. Abrí la carpeta de documentos que guardo en un cajón. Escrituras, recibos, contratos antiguos. No por obsesión, por costumbre de toda una vida de papeles. Allí estaba un documento que casi no miraba desde hacía años, la escritura del piso donde vive Sofía. Yo lo compré después de que ella se separara del padre de Bruno. Ella lo llamó un préstamo. Me juró que pagaría una parte. Yo, cansado de verla saltar de sofá en sofá con el niño, hice lo que hice siempre, resolví. Puse el piso a su nombre. O eso creí. Esa noche me di cuenta de un detalle que había pasado por alto, por asesoramiento de un gestor y por mi propia cautela, la operación se hizo con un usufructo a mi favor. En palabras simples, el piso estaba a su nombre, sí, pero yo conservaba derechos y ciertas decisiones estructurales. Era una manera de protegerme por si acaso. Nunca pensé que ese por si acaso iba a salvarme. Mi móvil volvió a vibrar. Otro mensaje de Sofía, esta vez más corto, más directo. Mañana me depositas 200. Necesito ya. Le respondí con una palabra. No. Los 3 puntitos aparecieron enseguida. Escribía y borraba. Escribía y borraba. ¿Cómo que no? ¿Me estás castigando? ¿Qué te pasa? No respondí de inmediato. Me quedé mirando el cursor como si estuviera esperando que apareciera mi antigua versión, la que se apresura a arreglarlo. Al final escribí. Me he gastado el dinero en medicamentos de la abuela. Y ahí ocurrió algo que, curiosamente, me dolió más que su frase de la mañana, silencio. No preguntó cómo estaba. No dijo qué le pasa. No dijo ¿necesitáis algo? Nada. Ese silencio fue una respuesta. Una respuesta perfecta. Esa noche saqué una libreta. No por dramatismo. Por necesidad. Porque si iba a hacer algo, lo que fuera, quería hacerlo con la cabeza fría. Apunté fechas, cantidades, conceptos. Sumé todo lo que había enviado en los últimos 5 años. Al final, el número me dejó quieto. No voy a decirlo para hacerme el mártir. Solo diré que, con ese dinero, yo habría podido arreglar el coche sin apuros, cambiar la calefacción de mi madre y vivir con un poco menos de miedo. Miré la libreta, cerré los ojos y pensé en Marta, mi esposa. Pensé en cómo habría reaccionado si hubiera escuchado a Sofía decir no me importa. Marta tenía un carácter que yo nunca tuve. Donde yo cedía, ella ponía límites. Y tal vez por eso, cuando murió, yo me quedé sin la persona que equilibraba mi tendencia a arreglarlo todo. A las 6:30 de la mañana siguiente llamé a una abogada. No un notario, no un amigo. Una abogada de verdad, recomendada por un excompañero del trabajo. Se llama Leticia Rojas. Me contestó con voz recién despertada y, aún así, profesional. Necesito una consulta hoy, le dije. Es sobre una donación, un piso y, mi hija. Hubo una pausa. No por juicio, por organizar la agenda. A las 11 tengo un hueco, respondió. Tráigame lo que tenga. A las 11 yo estaba sentado en su despacho, un lugar pequeño con estanterías llenas de expedientes y un olor leve a café. Le conté todo sin adornos. La llamada del coche. La frase. Las transferencias. El piso. El usufructo. El patrón. Leticia me escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, no me dijo que horrible ni lo siento mucho. Me dijo algo más útil. Usted no está buscando venganza, dijo. Está buscando dejar de ser explotado y proteger a su madre. Eso cambia cómo actuamos. Asentí. Era exactamente eso. Me explicó opciones. La revocación de donación por ingratitud existe,
pero no es inmediata. Requiere pruebas, tiempo, un juez. También existe, con el usufructo, una capacidad de intervenir en ciertas decisiones del inmueble, reparaciones mayores, revisiones, accesos, cambios de seguros, administración de gastos. Me lo explicó con claridad, y yo sentí algo que no sentía desde hacía años, que no estaba atrapado. ¿Qué quiere hacer usted?, preguntó al final. Yo la miré. Noté un temblor leve en la mano. No de duda, de duelo. Quiero que pare, dije. Quiero que entienda que no puede vivir así. Y quiero que mi madre esté bien. Sin miedo de que el mes que viene no haya para medicamentos porque Sofía necesita. Leticia apoyó el bolígrafo. Entonces empezamos por lo más básico, cortar las transferencias. Y luego, ponemos en marcha el proceso del piso. Pero le advierto algo, añadió, cuando alguien pierde el acceso a su fuente de recursos, puede ponerse agresivo. Prepárese. Salí del despacho con una carpeta bajo el brazo y la sensación rara de estar tomando una decisión adulta, a los 69. Llamé al banco desde la calle. Pedí bloquear transferencias automáticas a la cuenta de Sofía y establecer una alerta. El empleado me preguntó si estaba seguro. Dije que sí. No expliqué demasiado. No tenía que hacerlo. Luego llamé al administrador de la comunidad del edificio donde vive Sofía. Yo todavía figuraba en papeles. Pedí revisar un asunto pendiente, había informes antiguos sobre una posible humedad en una bajante. Cosas aburridas, de esas que nadie mira hasta que explotan. Pedí una inspección. No estaba montando una trampa. Estaba usando lo que existía, un sistema que Sofía nunca respetó porque asumía que todo era suyo sin consecuencias. Esa tarde fui a ver a mi madre. Le llevé pan y fruta. Nos sentamos en su cocina, pequeña pero ordenada. Ella me miró como si supiera que yo tenía algo dentro. ¿Qué pasa?, preguntó. Yo no quería cargarla, pero tampoco quería mentirle. Mamá, si tu hijo te dijera algo como lo que Sofía me dijo hoy, ¿qué harías? Adela me sostuvo la mirada un buen rato. Y luego, con la calma brutal de la gente mayor, respondió. Le enseñaría que un padre también tiene dignidad. Y que el amor no es permiso para pisotear. ¿Cómo?, pregunté, aunque ya lo intuía. Ella suspiró, dejándolo caer. No para que se rompa. Para que aprenda a levantarse sin usar tu espalda como escalera. Ese día no lloré. Pero sentí un calor detrás de los ojos. No por tristeza, por alivio. Mi madre, frágil físicamente, estaba siendo más fuerte que yo. Los siguientes 3 días Sofía no llamó. Solo mandó 2 mensajes, ambos iguales en espíritu. Necesito dinero. Es urgente. Yo no respondí. Al 4.º día me llamó Leticia. La inspección confirmó un problema serio, me dijo. Y con el usufructo, usted puede exigir que se haga una reparación mayor. Eso implicaría que el piso quede sin uso un tiempo. Me apoyé en la pared del salón, mirando una foto vieja de Marta. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Entre 4 y 6 semanas, dependiendo de la obra. Tragué saliva. 4 o 6 semanas era muchísimo para alguien que vive sin colchón. No era un castigo inventado. Era una consecuencia real de algo que existía. Pero yo sabía cómo lo sentiría ella, como una pérdida de control. Hágalo, dije. Colgué. Me senté. Me quedé quieto varios minutos. No sentí triunfo. Sentí una tristeza limpia. La tristeza de un padre que entiende que la relación que creía tener no estaba construida sobre cariño, sino sobre dependencia. La notificación llegó al día siguiente. No la envié yo con mis manos. La envió la administración con su formalidad, obras necesarias en el inmueble. Acceso requerido. Reubicación temporal recomendada. Plazos y responsabilidades. Lenguaje frío para una historia caliente. 20 minutos después, el teléfono empezó. Primero llamada. No contesté. Segunda. No contesté.
Tercera. No contesté. Mensajes. ¿Qué es esto? ¿Me vas a dejar en la calle? Contesta ya. Al final, un audio. Su voz ya no era altiva. Era pánico controlado. Papá, por favor. Me han dicho que tengo que salir del piso. ¿Qué has hecho? Apagué el teléfono. Me hice un café. Lo tomé despacio, mirando por la ventana. No porque yo fuera frío. Porque, si abría la puerta al drama, Sofía iba a entrar con todo su arsenal, llanto, insulto, culpa, promesas. A las 9 de la noche encendí el móvil. Tenía más de 30 mensajes. Los leí uno a uno, no para sufrir, para observar. Era como mirar un ciclo repetirse en un laboratorio. Primero, miedo. Por favor. No puedo con esto. Bruno está conmigo. Luego, ira. Eres un desgraciado. Siempre controlándolo todo. Me arruinas. Luego, negociación. Te prometo que cambio. Solo ayúdame esta vez. Te devuelvo todo. En ninguno, ni uno solo, aparecía algo simple, lo siento por lo que dije de la abuela. Ni cómo está. Ni me equivoqué. Me quedé mirando esa ausencia como quien mira un hueco en la pared. Respondí con una sola frase, y me dolió escribirla porque era la misma estructura de su crueldad, pero invertida. Arréglate. No añadí hija. No añadí emoticonos. No añadí explicación. Apagué otra vez. 3 días después, Sofía vino a mi casa. No tocó con los nudillos. Golpeó con el puño cerrado, insistente, como si el ruido le diera razón. Abrí con la cadena puesta. No por miedo a que me golpeara, por necesidad de mantener un límite físico mientras yo mantenía el emocional. Tenía ojeras. El pelo recogido de cualquier manera. La cara hinchada. No era una imagen de película, era la cara de alguien que lleva días durmiendo mal, con la ansiedad mordiéndole el estómago. ¿Me vas a explicar qué estás haciendo? Dijo sin saludar. Su tono todavía traía autoridad, como si yo fuera un empleado que le falló. Cuida cómo me hablas, respondí, sorprendido de mi propia serenidad. Ella abrió la boca, pero siguió. Me han dicho que el piso no se puede usar. ¿Qué tengo que irme? Tengo al niño, papá. ¿Te da igual? Ahí estaba la carta fuerte, Bruno. Siempre Bruno. Porque sabe que Bruno me desarma. Bruno no tiene la culpa de nada, dije. Y Bruno siempre va a tener conmigo lo que necesite. Sofía se quedó quieta un segundo. Entonces, empezó, como si el camino estuviera claro. Tú no, añadí. Tú no vas a seguir usando a Bruno como escudo. Su cara cambió. Del enfado pasó al cálculo. El piso es mío, dijo, intentando fijar un terreno. Tú me lo regalaste. Te lo facilité, corregí. Y me reservé derechos. No te mentí. Solo no te importó leer. Sofía se rió, pero era una risa quebrada. ¿Me estás diciendo que me vas a dejar sin casa? Te estoy diciendo que vas a vivir las consecuencias de cómo has vivido, respondí. Y que no voy a seguir financiándolo. Ella apretó los labios, y por un instante vi algo que casi parecía miedo real. No miedo a perder dinero, miedo a no saber funcionar sin red. Estaba estresada, dijo de repente, cambiando al tono suave, artificial. Lo de la abuela, yo no lo quise decir así. Lo dijiste como lo pensabas, respondí. Sofía quiso protestar, pero yo seguí, antes de que ella encontrara otra salida. Cuando murió tu madre, yo me quedé solo con todo. ¿Sabes cuántas veces me preguntaste cómo estaba en esos meses? Su mirada se movió, buscando algo en el suelo. No sé, murmuró. 2, dije. 2 veces. Y, en cambio, dinero me pediste más de 40. No levanté la voz. No hacía falta. Los números, dichos en voz baja, cortan mejor que un grito. Sofía se puso roja. ¿Me estás contando transferencias como si yo fuera una criminal?
No, dije. Me las estoy contando a mí. Porque yo fui quien las permitió. Pareció que esa frase le molestó más que cualquier acusación. Porque le quitaba el papel de víctima. La dejaba frente a una verdad incómoda, yo ya no estaba dispuesto a jugar. Entonces se le escapó. ¿Y qué esperas? ¿Que te pida perdón de rodillas? La miré a los ojos. Espero respeto. Y espero que entiendas que yo no soy tu cajero. Ella tragó saliva. Su cuerpo hizo ese movimiento mínimo de quien busca llorar para ganar tiempo. No lloró. Su orgullo no se lo permite. Te voy a denunciar, soltó. Hazlo, respondí. Y explícales por qué me dijiste que no te importábamos cuando necesitaba llevar a tu abuela al hospital. Esa frase la frenó. Vi cómo su mente hacía cuentas. Sofía es buena haciendo cuentas cuando le conviene. Papá, dijo, ya en tono casi dulce. No podemos arreglarlo sin abogados. Somos familia. Ahí, por primera vez, sentí algo parecido a rabia. No explosiva, sino firme. La familia no es un salvoconducto para usar a la gente, dije. Y ya no me sirve esa palabra como excusa. Cerré la puerta. La cadena hizo un sonido pequeño, pero fue como un punto final. Escuché sus pasos por el pasillo. Un golpe más, menos fuerte, como un intento de última palabra. Luego silencio. Esa misma semana, como Leticia había advertido, Sofía empezó su campaña. No la llamo campaña por maldad. La llamo así porque tenía estructura. Publicó en redes un texto largo, lleno de frases que tocaban fibras. Padre manipulador, me dejó sin casa, me quiere controlar, me castigó por decir no. Durante unas horas, hubo gente que la creyó. Claro. Un relato emocional bien escrito suele ganar contra la realidad aburrida. Yo no respondí en redes. No porque no me importara. Porque entendí que discutir en esa arena solo alarga la guerra. Leticia me dijo algo útil. Los procesos serios se ganan con pruebas, no con comentarios. Aún así, la red social tiene un efecto real, te enteras de lo que la gente piensa sin que te lo diga a la cara. Un primo lejano me escribió ¿qué has hecho? Una antigua compañera de Marta me mandó un esto me entristece. Un vecino me preguntó en el ascensor, con cautela, si todo iba bien. Yo asentía. No daba detalles. Me guardaba la energía. El giro, el único giro que no esperaba, vino de Tomás, el vecino que nos había llevado al hospital. Él no es un hombre de redes, pero tiene un sentido de justicia simple. Un día me llamó al timbre y me dijo: Julián, he visto lo que ha puesto tu hija. No voy a meterme en tu vida, pero, si tú quieres, yo puedo decir lo que escuché aquel día. Lo de arréglate. Y puedo confirmar que era por tu madre. Me quedé mirándolo con un nudo en la garganta. No quiero que te metas en líos, le dije. Tomás se encogió de hombros. No es lío. Es verdad. A los pocos días, cuando el asunto empezó a llegar a grupos de barrio, Tomás escribió un comentario breve, sin insultos, sin dramatismo: yo estuve ese día. Era una urgencia médica. No fue un capricho. No añadió más. Y con ese pequeño contrapeso, muchas bocas se cerraron. La historia dejó de ser tan cómoda. Llegó la primera audiencia del proceso de revocación y ajustes del inmueble. No fue un juicio de película. Fue un trámite con gente cansada, papeles, una jueza que no tenía interés en emociones, sino en hechos. Sofía llegó con un abogado joven, seguramente de oficio o barato. Yo fui con Leticia y una carpeta ordenada con movimientos bancarios, mensajes, el documento del usufructo, informes sobre la obra. La jueza revisó en silencio. Preguntó poco. Cuando preguntó, fue directo. Usted, señora, ¿reconoce que su padre le solicitó el vehículo para trasladar a una persona mayor a una consulta médica? Sofía se removió. Sí, pero yo estaba. Reconozca la pregunta, la cortó la jueza, sin mala intención, solo sin paciencia. Sí, dijo Sofía. Y su respuesta fue. Leticia entregó una impresión del mensaje.
La jueza leyó en voz alta, despacio, sin subir el tono. No me importa ni tú ni la abuela. Arréglate. Hubo un silencio raro en la sala. No de drama, de incomodidad. Porque hay frases que, sacadas de la pantalla y puestas en una sala formal, suenan diferentes. Se quedan sin excusas. Sofía intentó. Estaba estresada. La jueza levantó la vista. Todos estamos estresados. La cuestión es la conducta y el patrón. Pidió ver las transferencias. Pidió ver el documento del piso. Pidió ver los mensajes donde Sofía pedía dinero sin aludir a la salud de su abuela. La jueza no dijo que mala hija. No hace falta. Solo ordenó piezas. Al final, planteó una salida intermedia. No era castigo. Era pragmatismo. El inmueble pasaría a estar bajo control formal del usufructo con condiciones claras. Sofía podría residir allí con una aportación mensual fija, inferior al mercado, mientras se resolvía el proceso mayor. Pero se acababan las transferencias por urgencia. Se acababan los accesos libres. Se acababa el dame hoy. Sofía hizo cuentas en su cabeza. Lo vi en su cara. Siempre hace cuentas. Aceptó. No hubo llanto de reconciliación. No hubo abrazo. Hubo una firma. 6 meses después, con el proceso completado, el piso volvió legalmente a un esquema que me protegía de verdad. Sofía siguió viviendo allí. Pagaba una cantidad mensual puntual. No por responsabilidad nacida del amor, sino por necesidad. Bruno, en cambio, venía a verme. Aquí es donde mi historia se vuelve rara para quien espera finales redondos. Mi relación con mi nieto mejoró mientras la relación con mi hija se congelaba. Bruno no entiende de usufructos ni de revocaciones. Entiende de ajedrez, de deberes, de que su abuela bisabuela hace las mejores torrijas del mundo cuando se encuentra con fuerzas. Entiende de preguntas sencillas, de esas que nadie adulto hace. Abuelo, ¿por qué estás siempre tan serio cuando hablas con mamá? Me preguntó una vez. Yo no le mentí, pero tampoco le cargué mi dolor. Porque a veces los mayores nos complicamos, le dije. Y estoy aprendiendo a no hacerlo. Bruno se encogió de hombros, como si esa respuesta le bastara por ahora. Los niños son sabios en lo que aceptan sin necesidad de entenderlo todo. Mi madre cumplió 85 rodeada de calma. Yo, por primera vez en años, miré mi cuenta bancaria sin ese miedo constante a que se escurriera por una urgencia inventada. Pude arreglar el coche sin pedirle favores a nadie. Pude comprarle a Adela una calefacción nueva. Pude pagar medicación sin regatearle al calendario. Un día recibí una llamada de una asociación local que ayuda a personas mayores con tratamientos cardíacos. Me dijeron que mi madre llevaba meses donando pequeñas cantidades de su pensión sin contárselo a nadie. Dice que es poco, pero constante, me explicó la chica por teléfono. Me quedé quieto, con una mezcla de orgullo y tristeza. Mi madre, con lo poco que tiene, ayuda a extraños. Mi hija, con lo mucho que recibió, no fue capaz de prestar un coche una mañana. Esa noche configuré una transferencia automática, pequeña, a esa misma asociación. No a mi nombre. A nombre de Marta. Porque sé que, si ella hubiera estado viva, habría hecho lo mismo, sin decirlo, sin buscar reconocimiento. Sofía me mandó una tarjeta en Navidad. No fue cariñosa. No fue cruel. Fue fría. Una frase corta, espero que estéis bien. Nada más. Mi madre la leyó, la dejó sobre la mesa y me miró. Todavía es tu hija, dijo. Yo asentí. Lo sé. ¿La vas a perdonar? Preguntó, con esa ternura testaruda de las madres. Pensé antes de responder. No quería ser dramático. No quería sonar sabio. Quería decir la verdad. Ya la perdoné, dije. Pero perdonar no significa volver a dar llaves y dinero como si nada hubiera pasado. Mi madre suspiró, como quien acepta una lección difícil. He aprendido algo tarde, pero lo aprendí, el amor, cuando se convierte en costumbre sin límites, deja de ser amor y se vuelve miedo a perder.
Yo amé con miedo durante mucho tiempo. Miedo a que Sofía se hundiera. Miedo a que Bruno sufriera. Miedo a quedarme solo. El día que Sofía me dijo arréglate me rompió una parte. Y, al romperse, apareció otra, la parte que no necesita rogar por respeto. Sofía no cambió de golpe. No hubo milagro moral. Lo que cambió fui yo. Pasé de ser un hombre que confundía responsabilidad con entrega total, a ser un hombre que entiende que ayudar no puede significar desaparecer. Hoy, cuando suena el teléfono y veo su nombre, a veces siento un pinchazo antiguo. No porque quiera volver, sino porque me duele lo que podría haber sido. Aún así, ya no contesto por reflejo. Contesto por decisión. Y, si no es el momento, no contesto. Bruno viene 2 veces por semana. Jugamos ajedrez. Se enfada cuando pierde, pero aprende. Mi madre se sienta cerca y nos mira como si estuviera guardando una imagen en un bolsillo secreto. A veces, cuando Bruno se va, Adela me aprieta la mano y no dice nada. No lo necesita. Yo tampoco. Mi historia no tiene un final perfecto. Tiene algo más raro y más real, un equilibrio. Sofía vive con reglas. Yo vivo con calma. Mi madre vive con cuidado. Bruno vive con la certeza de que su abuelo cumple lo que promete. Y si algún día Sofía decide hablar conmigo como una hija y no como una cliente, estaré aquí. No para rescatarla. Para escucharla. Pero si vuelve a tratarme como una herramienta, como un cajero o como un estorbo, ya sé lo que tengo que hacer. Lo aprendí aquella mañana, con una taza de café enfriándose en la mesa y 6 palabras que, sin querer, me dieron el empujón que me faltaba. Arréglate. Esta vez, lo hice.